Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Alejandra Macías. Ella es la directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria a propósito de los precriterios de política económica que presentó la Secretaría de Hacienda hace unos días. Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Todo muy bien por acá. Gracias por tomar la llamada tan temprano. Y bueno, comenzaría por lo primero, las proyecciones de lo que está tomando como supuestos la Secretaría de Hacienda, pues sorprendió la proyección de crecimiento económico 3.4%. Si bien normalmente la Secretaría de Hacienda es muy optimista, pues ahora se encuentra casi al doble de lo que está observando el consenso del mercado, por lo menos si nos atenemos a la encuesta del Banco de México y a la de Citibanamex. ¿Cuáles serían tus comentarios en términos de estos supuestos, tanto no solo en crecimiento económico, inflación, tipo de cambio, por supuesto, y precios del petróleo? Pues yo creo que como bien lo mencionas, es una estimación optimista, dada la situación que hemos visto, sobre todo en estos 2, 3 meses de 2022, ¿no? De todos modos, ya estamos viendo, por ejemplo, en el seguimiento de las finanzas públicas, que los ingresos son menores a los esperados. Entonces, resulta complicado que alcancemos las metas que se están proponiendo en los precriterios de política económica y creo que lo que más nos preocupa, por lo menos en CIEP, son los requerimientos requerimientos financieros que se aumentaron de lo aprobado en el paquete económico 2022 a estos precriterios de 3.5 a 3.7. Y la verdad es que creemos que esos requerimientos van a aumentar mucho más, tal vez llegar al 5%. Y esto es justamente porque los ingresos no se alcancen, pero además eh, se están proponiendo gastos extras, ¿no? Hemos escuchado desde que inició el año también promesas de aumentar gasto por la compensación a los trabajadores de Luz y Fuerza, por transferencias que van por la desaparición de escuelas de tiempo completo. Entonces, esto pone en una situación complicada las finanzas públicas en 2022, pero también para transitar hasta 2024. Claro. Ahora, ¿cuándo o digamos qué ha ocurrido en otros años? Ustedes que lo observan atentamente, bueno, igual que todos, ¿no? Pero desde el CIEP, cuando hay, digamos, una proyección de crecimiento muy por encima de lo que realmente acaba ocurriendo. Pues sucede que justamente no llegamos a las estimaciones ni de ingresos, bueno, de ingresos principalmente, que es lo que nos tiene más limitados para hacer mejores políticas públicas. Entonces, sí, casi siempre las estimaciones de crecimiento son más altas, ¿no? Que las que realmente suceden. Y ahora, como bien mencionas, pues la mayoría de los analistas y organismos internacionales pues tienen estimaciones entre 1.5% y 2%, ¿no? Yo hubiera esperado que fuera una estimación más a la baja, Ujú. también considerando que la situación global, pues lo que está haciendo es aumentando el precio del petróleo. Bueno, digamos que es el efecto que nos llega de manera más inmediata, el aumento en el precio del petróleo, y eso también hace que los estímulos a las gasolinas aumenten. Y si eso sucede, pues los ingresos van a seguir viéndose afectados hacia la baja. Entonces, al final del año lo que tenemos es que los déficits y el endeudamiento es más alto. Y aquí voy a hacer énfasis en que pues la deuda no la pagamos nosotros, ¿no? Es algo que va a suceder en mediano y largo plazo y pues no estamos pensando en cómo estamos dejando las finanzas públicas para las siguientes generaciones. Sí, claro, ese es un tema clave. Ahora, en cuanto al precio del petróleo, ahora lo ubican en $92.90 y ahí luego se compensa, ¿no? De alguna suerte lo subestiman y entonces eso les da ingresos extras y a partir de ahí se alcanza a compensar. ¿Funciona así?
No en la totalidad, porque hay Ujú, que recordar que los ingresos petroleros pues son de Pemex y exacto. también Pemex tiene que pagar deuda. Entonces primero se va ahí, a ese objetivo, y después cae a la bolsa, digamos, del dinero público. Y en ese sentido, pues estamos gastando bastante en los estímulos y sí se está considerando un precio de la gasolina, perdón, del petróleo tan alto, es muy probable que sigamos con estímulos también bien altos. Y ahora, pues el IEPS a gasolinas ya no puede ser negativo, entonces se está trasladando a que se pueda compensar con IVA y con ISR. Entonces tenemos como dos pérdidas, ¿no? De ingresos, uno por el IEPS a gasolinas y otro, pues cuando puedan compensar por estos otros dos impuestos. Y eso, sin una reforma fiscal que nos prometieron el año pasado, pues va a ser muy difícil que logremos objetivos de gasto que se están planteando. Y a mi parecer, los primeros 3 años de esta administración fueron como muy cautelosos en la parte del endeudamiento, en mantener la deuda como porcentaje del PIB, ¿no? Por debajo del 50%, 51%, pero me parece que a partir de este año en adelante, pues eso se relaja y muy probablemente veamos un endeudamiento más grande, lo que pone pues en riesgo otra vez, ¿no? La sostenibilidad de las finanzas públicas. Claro. ¿Cuándo verías que esto, digamos, se agudiza? Yo leí al exsecretario, al primer exsecretario de Hacienda de esta administración, y él planteaba que por el tema de pensiones y como está la dinámica de las finanzas, pues sería para 2024 cuando habrá muchísima presión sobre las finanzas públicas. ¿Cómo lo evalúan ustedes en el CIEP? Sí, justamente eso fue lo que observamos desde el paquete económico 2022, ¿no? El año pasado en septiembre, hicimos una pequeña proyección de cuánto estaríamos gastando en pago de deuda y en pensiones y estaríamos llegando a cerca del 10% del PIB, ¿no? Cuando nuestro gasto total es alrededor del 25. Entonces, bueno, es una proporción bastante alta en estos dos rubros que están comiéndose el presupuesto de egresos, ¿no? Esto deja como muy desamparados a bienes y servicios que están dirigidos a derechos constitucionales como son la educación, como es la salud, e incluso como es la seguridad. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo estamos gastando, porque pues ya no, al menos en estos 3 años, ¿no? 22, 23 y 24, ya no creo que haya ajustes importantes en cuestión de impuestos para poder aumentar los ingresos. Sin embargo, pues están haciendo bastantes promesas de gasto. Y si no modificamos eso, nuestro espacio fiscal va a seguir disminuyendo y pues vamos a seguir teniendo eh, pues faltas de políticas como o desaparición de políticas como la escuela de tiempo completo, ¿no? Que es un tema que está ahorita pues muy fuerte. Claro. Ahora, si observamos los ejercicios 2020 y 2021, ¿qué tanto se ejecutó y qué tanto se cumplieron los objetivos planteados? Los objetivos, en general, yo creo que esos 2 años fueron muy peculiares por la pandemia. Ujú. Entonces se tuvieron que ajustar varias cosas. Pero lo que sí es que en 2020, donde se tuvo que haber sido más, mm, pues tal vez más agresivo, ¿no? En Ajá. cuestiones de paliar los efectos de la crisis sanitaria y la crisis económica, la verdad es que no, pues no hubo políticas para eso. Claro. Entonces, por eso caímos tanto en el PIB, 8% en 2020, aunque en 2021 pues crecimos, pero no a lo que a lo que habíamos esperado, por lo menos el rebote, ¿no? Del 8%, y es justo por eso, ¿no? Uno sí Claro. pensaría que en 2020 se pudo adquirir más deuda, pero para paliar esos efectos y lo único que se logró hacer fue crear créditos para microempresas y créditos muy pequeños. Sí, que ni se Entonces, pagaron, de hecho, la mayoría.
Exacto, sí, fueron a fondo perdido. Sí, Entonces, bueno, yo creo que no se lograron los objetivos porque teníamos una situación muy peculiar. claro. Gracias, Alejandra. Muchas gracias y seguimos, por supuesto, en el análisis y buscándolo siempre. Sí, muchísimas gracias a ti, Rodrigo. Ahí escuchamos a Alejandra Macías, directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.